respirar soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Querida congregación Santísima Trinidad, qué gusto poder compartir con ustedes esta gran noticia. Próximamente nos volveremos a ver y podremos alabar el nombre de nuestro Señor. Estamos tomando todas las medidas de bioseguridad. No olvides traer puesta tu mascarilla y guardar la distancia sugerida para tu bienestar. Y recuerda, si eres parte de la población vulnerable, te invitamos a que sigas participando en nuestras transmisiones online los días domingo a las 10 de la mañana. Qué gusto poder volvernos a ver próximamente. Bendiciones. Muy buenos días, mis amados hermanos. Un domingo más reuniéndonos a través de este medio. Les damos a ustedes la cordial bienvenida en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Vamos a gozarnos en este día alabando y bendiciendo su santo nombre, porque Él es digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Y también vamos a tener una preciosa y poderosa palabra que es la voz de Dios a través de nuestro hermano Vladimir Rendón. Pero quisiera que entreguemos en las manos de Dios este servicio para que la gloria de Dios sea manifiesta en medio nuestro. Así que yo les invito en el lugar que se encuentren a orar en su gracia, en su misericordia. Cerremos nuestros ojos y pidámosle a nuestro Dios. Padre Santo, yo quiero darte gracias, precioso Dios, por tu amor, por tu misericordia, un día más de vida que nos has concedido, Señor. Nos has dado de tu voluntad, Señor, has hecho en nosotros como tú has querido, nos has guardado, nos has provisto, Señor, de bendición sobrenatural. Hoy te entregamos este día nuevo, Señor, para juntos gozarnos en tu presencia, para adorarte, para bendecirte, para darte toda la gloria y la honra solo a ti. Bendice el tiempo de la alabanza, también, Señor, el tiempo de la palabra, que seamos edificados, tocados, Señor, transformados conforme tu poder y tu gloria. Gracias por este día, gracias por este tiempo. Toda la gloria y la honra sea para ti, precioso Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo están, mis hermanos? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien en el lugar que ustedes estén. Queremos que podamos tomar este tiempo para darle gloria, darle honra a nuestro Señor. Así que yo le invito a que podamos disponer nuestro corazón para decirle a nuestro Dios poderoso lo grande, lo maravilloso y lo majestuoso que Él es. Dios de justicia y bondad, sanas y das libertad. No hay nadie como tú, no lo hay. Brillas en la oscuridad, tu amor nos levantará. No hay nadie como tú, no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que ningún otro. Mi Dios redime, perfecto en gloria, mi Dios, mi Dios.
brillas en la oscuridad, tu amor nos levantará. No hay nadie como tú, no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que ningún otro. Mi Dios redime, perfecto en gloria, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que ningún otro. Mi Dios redime, perfecto en gloria, mi Dios, mi Dios. Te exaltamos. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que ningún otro. Mi Dios redime, perfecto en gloria, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que ningún otro. Mi Dios redime, perfecto en gloria, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Te damos gloria a ti, Señor. Tú eres grande, Rey. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que ningún otro. Mi Dios redime, perfecto en gloria, mi Dios, mi Dios. Te exaltamos solo a ti, mi Dios, te exaltamos solo a ti, mi Rey. Eres el único de recibir toda gloria, toda honra, Señor. Y pese a las dificultades, pese a las circunstancias, Señor, queremos, Señor, decirte que estamos seguros y estamos confiados, Señor. Queremos reconocer eso, Señor. En ti está toda nuestra confianza y nuestra fe, Señor. He aprendido a verte en los detalles, en cada
separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nadie que separe nuestro amor. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste, y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nadie que separe nuestro amor. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. 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 Te damos gracias, Señor, por tus maravillas. Te damos gracias y te exaltamos, Señor. Mi amado hermano, yo le invito a que podamos preparar nuestra... Un saludo afectuoso, hermanas y hermanos, amigos y amigas que nos visitan por este medio. Espero puedan escuchar su voz en esta ocasión, hablando a su corazón, a su mente, a su espíritu, y obedezcamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A tu presencia venimos a través de los méritos de Jesús, no por obras para que nadie se gloríe, sino confiando que es a través de los méritos de Jesucristo, aquel que dio su vida para darnos vida, aquel que derramó toda su sangre en la cruz del Monte Calvario para limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad y de todo pecado. Hoy clamamos, Señor, y te pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado, mas confiamos que esa sangre preciosa, una sola gota de la sangre de Cristo, es suficiente para limpiarnos de todo nuestro pecado. Delante de tu presencia están aquellas personas que nos han ofendido, que nos han hecho daño, las perdonamos en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, ponemos delante de tu presencia esta prédica para que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, hablando a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo obre de tal manera, Señor, que venga la revelación tuya, Señor, a nuestras vidas, Señor, y podamos caminar fielmente en tu palabra y en lo que tú quieres para nuestras vidas. Quebrantamos toda obra de las tinieblas bajo la sangre del Cordero
y bajo la unción de tu Espíritu Santo que pudre el yugo de esclavitud. Y te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Menguamos para que Cristo crezca, Señor, y para que tu Espíritu Santo hable en esta mañana conforme tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, delante de quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Bueno, hermanos, buenos días. El título de la prédica es Poné. Esta palabra es una palabra en griego que significa la voz. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 8. Y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, aquí el relato bíblico habla después de que Adán y Eva pecaron, y Adán responde en este momento a Dios, con lo cual aquí podemos ver que ya la comunicación y la comunión se estaba cortando, porque Adán se escondió del Señor cuando escuchó su voz, dice el texto. Pero debemos recalcar que Dios siempre habla a la humanidad, aun cuando éste está en pecado, y también a aquellos que ya son parte de su iglesia, que han sido lavados por la sangre del Cordero. Entonces, Dios estableció en el Antiguo Testamento un cambio para comunicarse con su pueblo, que ya no sería directamente él quien hablaba, sino que esta vez lo haría por medio de sus siervos, los profetas. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 10, dice: Habló pues Jehová por medio de sus siervos, los profetas, diciendo. Aquí vemos ya un cambio que existe, ¿no? Ya no hablaba directamente como con Adán y Eva, simplemente empezó a hablar por medio de sus siervos, los profetas. Y quisiera chequear Ageo capítulo 1, versículo 12, donde podemos ver con mayor claridad cómo Dios operaba por medio de sus siervos, los profetas. Y dice Ageo 1:12: Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces ahora podemos ver un cuadro muy claro cómo Dios estaba operando por medio de sus siervos los profetas. Aquí dice que Ageo, como la voz del Señor, en ese entonces le escuchó Zorobabel, pero también dice que escuchó Josué, que era el sumo sacerdote de ese entonces, y todo el pueblo. Y ellos temieron delante de Dios, pero fue por medio de Ageo que Dios habló. El libro de Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, el capítulo 1, el versículo 1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios en el Antiguo Testamento estableció este tipo de comunicación, ¿no? Que eran sus siervos los profetas. Y de hecho, el escritor del libro de Hebreos menciona claramente que los padres de la fe que levantaron al pueblo judío de ese entonces, pues escucharon la voz del Señor por medio de los profetas. Dios siempre habla. No podemos decir que no lo haya hecho. A lo mejor no hemos puesto atención, porque siempre se está dirigiendo a nosotros. Y el versículo también enfatiza que lo hace de muchas maneras. Es decir, nunca podremos encajonar la manera que Dios se comunica con su pueblo. Yo quisiera decirles en este instante a aquellos hermanos y hermanas que pues ya están casados,
que Dios puede utilizar a ti, varón, podría decirte que Dios puede utilizar a tu esposa para hablarte, o hermana, a tu esposo que de pronto no está tan consagrado al Señor. Dios puede utilizarle también para darte una palabra. A lo mejor los padres, Dios utiliza a los padres para que podamos hablar a nuestros hijos, a nuestras hijas, pero también puede utilizar a los hijos y a las hijas para hablar a los padres. En realidad, Dios habla de distintas maneras, de distintas formas. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Dios ha hablado a los hombres por medio de la palabra que se encarnó de Jesús. Juan capítulo 1, el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La nueva traducción viviente, cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne, dice, entonces la palabra se hizo hombre. Qué hermosa palabra, ¿no? Como ahora Dios estableció algo diferente, una nueva manera de comunicación por medio de Jesucristo, de la palabra, ¿no? Entonces, veamos lo que dice el texto, ¿no? Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Aquí vemos claramente, ¿no? Como Dios, el Padre, en esta ocasión, cuando Jesús había subido con 3 discípulos a orar en el monte donde hubo la transfiguración, pues la palabra dice que una nube de luz les cubrió. Y dice que de la nube salió una voz. Esa voz era la voz del Padre. Esto me hace acuerdo de Éxodo 20, cuando Moisés había subido al monte a recibir los 10 mandamientos, algo parecido, ¿no? Pero de todas maneras, aquí la palabra voz en el texto original, cuando el Padre habla, tiene que ver con escuchar, entender y obedecer. Es decir, cuando escuchamos la voz de Dios, del Padre, básicamente tenemos que saber escuchar, porque hay muchas veces que las personas oyen las cosas, pero no escuchan lo que se les dice. Pero también, una vez que escuchamos, tenemos que entender lo que Dios quiere para nuestras vidas y, por supuesto, obedecerle. Porque hay tantas veces, ¿no?, que hermanos y hermanas escuchamos que dicen, yo quiero que Dios me hable. Y a la verdad, Dios de una o de otra manera se vale para hablarle, para satisfacer su petición. Y lamentablemente vemos que les habla, pero no se obedece la voz de Dios. Entonces tenemos que estar claros, ¿no? Cuando le pedimos a Dios que nos hable, es para obedecerle. Ahora, Jesús nos indica por medio de su palabra en Juan capítulo 16, el versículo 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces la palabra de Dios menciona que Jesús aún tiene muchas cosas que decirnos, muchas cosas. Pero les hablaba a los discípulos, ¿no? Y les decía que no las pueden sobrellevar. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que había que esperar que el Espíritu Santo descienda, como lo hizo en Hechos, como lo registra la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, que vino el Espíritu Santo. Y ahí se dice que el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Dice, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Entonces, parte de nuestra responsabilidad es escuchar lo que el Espíritu Santo nos habla. El escritor de Hebreos, en el capítulo 3, del versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
El escritor registra lo que el Espíritu Santo habló a su corazón, lo que le habló el Señor, y él escribió estas palabras. Y voy a repetirlas, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Entonces, como iglesia, tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Versículo 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Una de las cosas importantes que como iglesia debemos hacer es estar atentos a la voz del Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de una prédica, por medio de una alabanza. En realidad no podríamos decir qué medio nomás utiliza, porque son ilimitadas las formas que Dios utiliza para hablarnos. Pero aquí dice algo importante. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo que habíamos dicho. Cuando Dios te da una palabra, esta palabra te puede confrontar, te puede animar, te puede traer paz, te puede bendecir, te puede dar una visión clara de las cosas. Pero la palabra de Dios dice que no hay que endurecer el corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Por qué dirá el escritor que no endurezcamos nuestros corazones? Porque muchas veces se le pide al Señor que nos hable y no se obedece lo que el Señor nos dice. Uno debe estar claro que cuando uno le pide al Señor que le hable, que quiere escuchar su voz, pues uno tiene que estar dispuesto a obedecer. Apocalipsis capítulo 2, versículo 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Juan, al escribir el libro de Apocalipsis, resalta claramente que el que tiene oído está refiriéndose a la iglesia básicamente, ¿no? Dice, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién debemos escuchar? Antiguamente el Padre había establecido una forma de comunicación directa con Adán y Eva. Perdón, pero a causa del pecado se cortó la comunicación. Estableció a sus siervos, los profetas. En el Nuevo Testamento mandó el Logos a su Hijo y Él se encarnó y Él nos habló y Él ha dejado su palabra y por medio de su palabra el Espíritu Santo también nos habla de una manera directa, nos confronta, nos anima, pero también es muy claro porque Él nos revela la palabra, porque no es correcto solamente tener información de la palabra de Dios, no solamente es correcto aprenderse de memoria un versículo, que de plano deberíamos hacerlo, ¿no? Pero también es lo bueno tener esa revelación que viene dada por el Espíritu Santo para que podamos operar conforme a lo que Él quiere. Mire lo que dice el texto, vuelvo a leer. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es muy claro, ¿no? Aquí menciona que es a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Pues eres tú, soy yo. Somos la iglesia del Señor. Y uno tiene que estar muy claro con este texto. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Con este entendimiento de lo que hemos leído desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y lo que llegamos ya al libro de Apocalipsis, entonces, cuando el Espíritu menciona la palabra dice en el original, en el texto original, en este caso en el griego que fue escrito el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, la palabra en el original tiene que ver con romper el silencio. Es decir, cuando dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Es decir, cuando rompe el silencio, cuando necesitas una palabra dada por Dios, cuando estás en algún tipo de necesidad, sea con los hijos, sea con tu esposo, sea del trabajo, sea de la congregación, donde sea. Aquí la palabra decir tiene que ver con romper el silencio, pero también tiene que ver con explicar. Es decir, cuando el Espíritu Santo nos habla, explica las cosas, nos da entendimiento, pero también implica llamar. ¿Y por qué llamar? Porque el Espíritu Santo nos convence de juicio, justicia y pecado. Es esa voz
que escuchamos en nuestro interior. Cuando aquella vez, no sé si te quieras acordar, cuando tú diste tu vida a Jesucristo, era el Espíritu Santo que te convenció por cuanto hemos pecado, todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Él nos convenció para que en realidad supiéramos que necesitábamos un Salvador, pero también un Señor, porque no es suficiente con aceptarle a Jesús como Salvador, sino el texto en Romanos 10, 9 y 10 dice que también como Señor, para que Jesús sea nuestro amo, nuestro dueño. La palabra también en el original habla de mandar. Cuando dice, y el Espíritu dice a las iglesias, manda, te da una orden. Por ejemplo, cuando el Señor te dice, diezma, ofrenda. Cuando el Señor te dice, congrégate. Cuando el Señor te dice, sujétate a las autoridades, sean en la parte del gobierno o sean de las autoridades de la congregación. El Señor es muy claro en eso. Pero también el texto menciona que en el original dice que es afirmar. ¿Por qué nos afirma? Bueno, básicamente el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos da una palabra que salta en nuestros corazones. Por ejemplo, el Señor nos dice que somos santos. Esa es una palabra que debe estar guardada en nuestros corazones. Revisen el texto, por favor, el libro de Efesios, capítulo 1. La Biblia dice que Dios dice que somos santos. Eso nos afirma, nos da entendimiento porque empezamos a pensar como santos y no como pecadores. Porque ¿en qué piensa un pecador? En pecado. ¿En qué piensa un santo? En santidad, en consagración, en hacer las cosas delante de Dios. La palabra también en el texto original no solo tiene que ver con romper el silencio, explicar, llamar, mandar, afirmar, sino también con añadir. ¿Añadir qué? Bueno, tiene que ver con las cosas que todavía estamos o hemos estado dubitando. Algunos será en su fe. En este tiempo que ya hemos pasado alrededor de 8 meses, que estamos en la casa, que unos salen al trabajo, que otros han salido del trabajo, que otros ya no tienen trabajo. Bueno, el Señor añade. ¿Qué añade? Su palabra nos confirma. Su palabra nos dice, tú eres restaurador, tú eres sanador, tú eres proveedor. Eso nos añade con poder, pero tenemos que estar claros, porque la palabra dice, el que tiene oído, oiga. Ahora, también tiene que ver con responder, con dejar un argumento, es decir, llevar un mensaje. Y aquí me gusta esta palabra. Mientras estaba chequeando lo original, esta palabra vino con fuerza a mi vida. ¿Por qué? Porque tiene que ver cuando el Espíritu Santo te habla, te deja un argumento, te lleva un mensaje, es decir, te trae revelación. Y esa revelación cambia tu vida, cambia la vida de tu cónyuge, cambia la vida de tus hijos, cambia la vida de tus padres, puede cambiar la vida de la sociedad, de una nación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cuando da una palabra, esa palabra se efectiviza. Así dice la palabra. Y por último también tiene que ver con avanzar a una conclusión. Es decir, el Espíritu Santo cuando dice que hay que escucharle, tiene que ver con avanzar a la conclusión de ¿qué? Bueno, de lo que Dios tiene para tu vida. Él te trae propósito, Él te trae entendimiento. Tú sabrás claramente para qué el Señor te trajo a este mundo y entenderás lo que Dios quiere para tu vida. Puede ser que el Señor te llame a ser apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, o a lo mejor te llame a ser un ingeniero, te llame a ser un doctor, un abogado, a lo mejor te llame a ser un carpintero, un médico, un enfermero. En realidad, con el llamado que tú tengas, con la profesión que tengas, sea que ministres dentro de la congregación o fuera de ella, tienes un propósito en esta vida. Y el propósito es extender el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, de no quedarnos callados, de seguir predicando la palabra, de seguir orando por los enfermos, de seguir reprendiendo la obra de las tinieblas, de seguir cancelando lo que el enemigo quiere hacer en la sociedad, en la vida de la familia, en el nombre de Jesús hacerlo. Ahora, en esta semana yo tuve la oportunidad de leer un texto que me llamó la atención y quiero citarlo. Dice que en la medida que lo buscamos
y que profundizamos nuestra relación con Dios, podemos escuchar su voz con mayor claridad y que Dios tiene una voz única para cada uno de nosotros, en el sentido de cómo escuchamos en nuestro espíritu o cómo escuchamos en nuestro corazón, en nuestra mente. Quiero decirles que hay muchas voces afuera. Yo quisiera ponerles 4 ejemplos. La voz de la carne, la voz del mundo, la voz del enemigo y la voz del Señor. La voz del mundo te querrá separar del Señor. Te dirá, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué? No seas hipócrita. Ya pecaste, ya hiciste esto, ya hiciste este otro. La voz del enemigo te dirá o te querrá mencionar de que no tienes para qué ir a la iglesia. No tienes para qué consagrarte. Mira cómo te está yendo. Has perdido las cosas. Miren la pandemia cómo te ha ido. Y entonces empieza a poner culpa, empieza a poner rechazo, empieza a poner depresión, angustia. Pero de ahí viene la otra voz. Bueno, dijimos la voz del mundo, la voz de la carne. Tu carnalidad no va a querer hacer las cosas del Señor. No va a querer que te despiertes a orar. No va a querer que tú leas la palabra. Menos que ayunes. Y esta es una práctica, eso es una disciplina espiritual que la iglesia ha dejado muy de lado. Y ahora que estamos en este tiempo deberíamos retomarla. Debería ser una práctica constante el ayuno, por lo menos una vez a la semana. Incluso yo leí en un reporte, los médicos pueden dar fe de esto, que te ayuda también en la parte, voy a decir fisiológica, en la parte humana, física. También te ayuda el ayuno, pero tu carne no va a querer. Y la otra voz es la voz del Señor, la voz que te guía, que te confronta, que te dice, perdona, que te dice, no te embriagues, que te dice, sé honesto, que te dice, no veas pornografía, que te dice, no conviene que escuches esa música. Es la voz del Señor. Bueno, tengo una palabra para la iglesia, y no estoy hablando solamente de Santísima Trinidad, estoy hablando de la iglesia en general. Quisiera decirles, ahora que ya tengo 5 minutitos, primeramente quiero decirles que Dios todavía nos habla. Él no ha cesado su voz. Y su voz todavía está vigente. Y podemos escucharla claramente. Así dice la palabra. Primera de Samuel capítulo 3 menciona que la madre de Samuel fue a dejarle en la iglesia, vamos a llamarlo así, ¿no? En el templo con el sacerdote Elí. Y dice la palabra que mientras él estaba ahí, cuando ya se fue a dormir, él escuchó una voz que le decía, Samuel, Samuel. Y él se levantó y fue corriendo donde el sacerdote Elí le dijo, ¿me llamaste? Y el sacerdote le dijo, no, no te he llamado. Ven tranquilo, duérmete. Y dice que a la tercera vez que escuchó la voz, el sacerdote Elí entendió que era la voz del Señor. Bueno, ¿qué podemos decir sino citar el texto? Dice, Samuel no reconoció la voz de Dios porque aún no le había sido revelada. ¿Y por qué no le fue revelada? Porque no tenía mucha intimidad con el Señor. Samuel para ese entonces estaba ministrando en la iglesia. A lo mejor hay personas que están ministrando en la iglesia, que vienen a la congregación, no estoy hablando solo de Santísima, estoy hablando de la iglesia en general, que vienen del Señor, pero se asombran cuando alguien les dice que escuché la voz que el Señor me dijo haz tal cosa, y le ven como algo raro. E incluso, ¿no? Es como algo interesante porque se supone que en la iglesia deberíamos compartir la fe, deberíamos animarnos los unos a los otros, pero cuando estos hermanos o hermanas escuchan que alguien dice, escuché que el Señor me dijo, ya le ven como medio raro. Bueno, el Señor nos habla de muchas maneras
El Señor nos puede dar un versículo, pero también la Biblia menciona que puede ser una voz audible. La Biblia también dice que Dios nos puede hablar a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Debemos estar claros en que Dios todavía nos habla, Él no ha cesado su voz. La voz que en el Génesis habló diciendo sea la luz, es esa misma voz que te dice que ya no andes en tinieblas, que seas luz, que perdones a tu hermano o a tu hermana que te ha fallado, que te ha lastimado. Y ahí no andarás en tinieblas. Su voz aún dice, sígueme. Su voz aún dice que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Su voz aún dice, sé sano. Su voz aún dice, sé libre. Su voz aún dice, santifícate. Su voz aún dice, conságrate. Su voz aún dice, mar, aquíétate. Y la creación responde. Su voz aún dice, no te he dado espíritu de temor. Su voz aún dice, entra en el lugar secreto. Su voz aún dice que tú tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Su voz aún dice, mi espíritu te anhela celosamente. Su voz a veces está en tu velador, esperando ser descubierta. Ahí tienes la palabra del Señor. Ahí tienes lo que llamamos la Biblia. Deberías dar gracias que tienes la palabra, aunque no la leas. Su voz aún dice, escúchame. Su voz aún dice, no dudes. Su voz aún dice, no temas. Su voz aún dice, yo te traigo paz, no como el mundo la da. Su voz aún dice, yo estoy en control. Su voz aún dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque todo responde a su voz. Absolutamente todo responde a su voz, sea en lo espiritual o sea en el mundo físico. Aún escuchamos su voz. Aún la escuchamos, incluso cuando Él nos llama para retarnos, para disciplinarnos. Aún escuchamos cuando nos dice, yo soy tu proveedor y nos sustenta. Aún la escuchamos cuando nos protege, cuando nos sana, cuando nos libera. Aún escuchamos su voz. Su voz está más vigente que nunca. Más vigente que nunca. Y quiero terminar orando y dándoles un texto del libro de Amós, capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra, si quieren seguir viviendo, vuelvan a obedecer. Y esto quisiera volverles a leer. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oremos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy venimos a tu presencia a través de los méritos de Jesús. Hemos escuchado, Señor, hemos leído y hemos confirmado conforme tu palabra nos enseña que tú sigues hablando, Señor. Sigues hablando a la humanidad, sigues hablando a tu iglesia, Señor. Perdónanos, Padre, porque no te hemos escuchado, porque hemos estado sumidos en otras cosas, a lo mejor viendo televisión, a lo mejor viendo Netflix, preocupados en las redes sociales, preocupados o angustiados por algún tipo de noticia que sale en la televisión, tal vez del gobierno a nivel mundial. Perdónanos porque no hemos regresado a tu palabra. Hoy clamamos que la sangre del Cordero nos limpie y que podamos hoy, Señor, regresar nuevamente a lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Que esta palabra nos salte a nuestros ojos, salte a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma y que nos llene, Señor. Y sobre todo, que seamos obedientes, Señor, a lo que tú quieres hablarnos y decirnos, Señor. Que no pongamos pretextos, Señor, si tú nos llamas a orar,
que nos podamos encerrar en el lugar secreto, que podamos estar atentos a tu voz. Clamamos, Padre, que aquietemos nuestra alma para que tengamos paz y tranquilidad en Cristo Jesús y que tu voz esté constante en nuestra vida. Padre, te bendecimos, te adoramos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. De ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno.
que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hemos tenido una palabra especial, preciosa de Dios. Yo creo que el Señor nos ha hablado con su voz, nos ha comunicado muchos mensajes preciosos a tu alma, a tu corazón, a tu espíritu. Y hoy queremos, hermanos, concluir este tiempo indicando algunos anuncios. Si de pronto tú tienes un negocio, puedes ingresar a la página de la iglesia IST Ecuador Commerce para que tú puedas ahí promocionar tu negocio, que tienes toda la facilidad de la libertad en Cristo Jesús. También animarte a que seas parte de una célula. Mucha gente de la congregación no está integrada en células, así que sería precioso que seas parte de una célula, un grupo pequeño, un grupo familiar que se reúnen vía Zoom o Skype o otro medio, pero se reúnen entre semana y están compartiendo. También quiero animarte que estés orando para la reapertura en los templos de la Iglesia Santísima Trinidad. Estaremos en las próximas semanas ya comentándote la actividad que vamos a tener en los templos que el Señor nos ha permitido tener aquí en la ciudad de Quito. Así que te animamos, estés en línea constantemente verificando cualquier indicación que queremos darte. Por favor, que Dios te bendiga. Yo quisiera orar antes por ti si estás pasando una enfermedad, una necesidad difícil de pronto ahí en un hospital, o estás con estrés, con ansiedad, con angustia, o posiblemente perdiste el trabajo, o estás buscando un trabajo y llega un momento que uno se desespera. Yo quisiera invitarte a que confíes y descanses en el Señor. Así que te invito a que oremos un instante. Padre Santo, yo quiero darte gracias, Señor, creyendo que para ti tus verdades son sí y amén. Tus promesas son una realidad en nuestra vida. Y hoy nos tomamos y nos apropiamos de tus promesas, que tú no dejarás desamparado a ninguno de tus hijos. Tú proveerás y sustentarás, Señor, nuestra mesa. Gracias, Padre, por aquellos que están pasando necesidad. Creemos que tú vas a proveerlos, que este es a través de una prueba, que ellos van a ser sostenidos en tu gracia, en tu bendición. También clamamos por aquellos que están con dolencia, Señor, física, Padre, con un problema, tal vez del virus, tal vez de otra enfermedad, Padre, tal vez un problema de una enfermedad emocional, psicológica, que tú estás tratando y obrando conforme tu gracia y tu misericordia. Desatamos en el nombre poderoso de Jesús tu paz sobre ellos, Señor, tu paz sobrenatural sobre ellos. Tócales este momento a través de esta red. Toca su corazón, su alma, su espíritu y conforta su corazón, Señor. En esta mañana te entregamos, Dios, la vida de tu iglesia. Estamos en tus manos, confiamos plenamente en ti y te damos toda la gloria y la honra a ti, mi Dios precioso, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.